Muy buenos días, hermanos, hermanas en Cristo. Hoy en este día, en este nuevo amanecer que, que Dios nos ha concedido, he sido invitado para compartir el Evangelio que corresponde a este día. Día martes 9 de mayo, el mensaje, la lectura que corresponde del libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 al 31. Vamos a ponernos a los pies de Jesús y pedirle ese espíritu que Él nos prometió. Espíritu Santo, acompáñanos en este momento, en esta mañana, para comprender ese mensaje, para comprender esa palabra que Jesús nos trae para todos nosotros. Espíritu Santo, enciende la luz en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, para comprender esa palabra. Enciende nuestro corazón, danos la sabiduría, danos el entendimiento y danos la humildad para darle el mejor entendimiento, el mejor resumen a cada mensaje que Jesús nos trae. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender, enséñanos a caminar, enséñanos a guiarnos por la vía de la razón, enséñanos a guiarnos con humildad, Señor, porque es lo que más necesitamos, es lo que más nos hace falta, Señor. Danos humildad, danos entendimiento, danos paz en nuestro corazón, Señor, para hacer las cosas que sean agradables a ti. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos, por apoyarnos en los momentos más difíciles. Gracias, Señor. Gracias por ese espíritu que tú nos prometiste y que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Gracias. Gracias. Voy a dar inicio a la lectura del día que inicia en el versículo 27 al 31. Dice: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dejé, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hemos escuchado el mensaje, hemos escuchado el Evangelio que Jesús tiene para nosotros hoy en este día. Hagamos reflexión, hagamos resumen, escudriñemos ese mensaje hoy en este día para ver qué es lo que Jesús nos está encomendando, nos está enseñando para guiarnos de esa manera en nuestro caminar que Él nos ha puesto y que no hagamos las cosas a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de ver, a nuestro antojo. Se ha mencionado por siempre que la palabra de Dios está escrita en parábolas. Y es cierto, lo comprendemos como parábolas, ¿verdad?
pero también, también está escrita en metáforas. En metáforas, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros en muchas ocasiones le damos el entendimiento a la palabra de Dios, el entendimiento que se nos ocurra, el entendimiento que más se nos venga a la mente, el entendimiento que se nos antoja. Entonces, tratemos de reflexionar y darle el mejor entendimiento con la mayor razón. No el que a nosotros se nos antoje, no el que querramos, no el que me parece bien, no. Hay que darle el mejor entendimiento, el que vaya con más y que tenga más razón. No hay que tomar las cosas a como a nosotros nos parezca. A lo mejor dice una lectura que alguna palabra que nos puede agredir, que nos puede doler porque estamos en cierta situación y mejor le damos otro entendimiento. Entonces por esa razón debemos de darle el mejor entendimiento. Hacer a un lado nuestra forma de pensar y analicemos bien lo que Jesús nos dice. Por ejemplo, en el principio del Evangelio de este día dice: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. De esta manera Jesús nos está aclarando que nosotros podemos tener la paz que Él nos da y la paz que el mundo nos da. Pero ¿cuál será el resultado al acoger la palabra que el mundo nos da, la paz que el mundo nos da, a la paz que Jesús nos ofrece? Entonces, de esa manera podemos malinterpretar la palabra y no debemos hacer eso. Debemos de tomar el mensaje de Él, porque aquí dice, les dejo la paz, les doy mi paz. Les doy mi paz, dice, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo. O sea que ahí está aclarando que podemos tener supuestamente otro tipo de paz, la paz que nos da el mundo. Entonces, si tomamos la paz que nos da el mundo, podemos perder la paz que Dios nos da, la paz que Cristo nos da y la paz que Cristo quiere para nosotros. Entonces, debemos de reflexionar muy bien, analizar muy bien y ver qué es lo que Jesús quiere para nosotros y nos recomienda y nos da en cada momento. Dice, por ejemplo, voy a seguir la lectura, dice que no haya en ustedes angustia ni miedo. Que dice que no haya angustias ni miedo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que podemos perder la paz. Porque si nos dice que no haya entre ustedes angustia, dice, ni miedo. ¿Qué es lo que nos trae cuando nosotros perdemos la paz? Angustia, miedo, inquietudes. Y podemos reaccionar de una manera inadecuada. Voy a probarles en el que Jesús nos ha hablado y nos ha insistido que no perdamos la paz. Voy a ver a compartirles por ejemplo, el Evangelio del viernes, el viernes 5 de mayo, que es en el libro de Juan también, en el versículo 14, desde un principio del versículo 1, dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1,
No más el 1 voy a leer, compartirles para comprobarles que Jesús nos insiste y nos insiste que no perdamos la paz. Dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. ¿Qué nos está repitiendo ahí? Que no perdamos la paz, que no perdamos la paz. Que pongamos los pies bien puestos en la tierra y nos detengamos siempre que tengamos una inquietud, una duda o un mal momento. Que no reaccionemos inmediatamente porque podemos reaccionar de una manera inadecuada. ¿Y qué es lo que estamos mostrando ahí? Que perdemos la paz, que perdemos la paz. Y podemos hacer cosas que no están bien. Podemos hablar cosas que no están bien. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas. Tengamos humildad y reflexionemos. Analicemos bien la palabra que Dios tiene para nosotros y acojámosla. Porque Jesús dice, les dejo la paz, les doy mi paz. Porque la paz es bien para nosotros. Porque si estamos en paz, no vamos a cometer errores. No vamos a cometer faltas. Pero si perdemos la paz, podemos hacer cualquier cosa que no es buena. Entonces Jesús nos sigue insistiendo, que no perdamos la paz. En la lectura del viernes 5 de mayo, vamos a ver, que dice, no se turben, crean en mí. Crean en Dios y crean también en mí, dice. Ahí nos está aclarando muy bien que si perdemos la paz, a lo mejor no podemos creer en Él ya. Yo les voy a compartir una experiencia. Para mí es muy difícil. Para mí es dura. Porque fue difícil ese momento. Allá en mi tierra, por acá no se da esto. Por acá no pasa esto. Allá en mi tierra yo fui invitado a un retiro. Y después fui invitado para colaborar. Pero yo les comenté que yo pertenecía a otro grupo y que yo podía colaborar cuando yo estuviera libre. Siempre y cuando estuviera libre, yo podía colaborar en lo que fuera. Y aclaré esa situación, esa parte. Entonces estuvieron de acuerdo que pues es trabajo, es camino del Señor y pues en el área donde estamos siguiendo el camino que Jesús tiene para nosotros. Resulta que en una ocasión se presentó un viaje el mismo día que yo tenía un retiro a la escuela de evangelización donde yo pertenecía, y yo les dije que no podía, que yo tenía ese retiro. Para mí era muy importante, tanto el asistir al retiro como asistir a ese apoyo, a ese viaje que se tenía que hacer. Y les volví a recordar. Yo les dije que yo tenía en ocasiones días ocupados y que en esa ocasión yo no podía colaborar. Que por eso deberían de tener más colaboradores para cuando alguien no pueda, pues tener más opciones. Y la persona con que estaba yo dialogando, pienso yo que perdió la paz.
Porque cuando yo dije, yo les aclaré que yo en ocasiones tenía retiros y que yo podía colaborar con todo el gusto del mundo. Y que no podía asistir yo a esa labor. Que por eso deberían de poner los ojos en personas que estuvieran menos comprometidas. Y esa persona perdió la paz. Porque dijo, nosotros, yo, no los he llamado a ese retiro, a ese servicio. Jesús mismo fue el que les hizo esa invitación, porque ustedes son una basura. O sea que quiso decir que fuimos invitados, fuimos por Jesús para darnos esa enseñanza, porque nosotros éramos una basura. Cuando yo escuché esa palabra, yo no volví a decir una palabra, porque me di cuenta que ese mensaje, que esa palabra no venía de Jesús, no venía de Dios. Esas palabras vienen del enemigo, vienen del demonio, vienen del diablo. ¿Por qué? Porque perdemos la razón, perdemos la paz, perdemos el control y no sabemos lo que decimos. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras y darle el mejor entendimiento, darle el mejor resumen, siempre por la vía de la razón, por la vía de la paz. Que no nos gane la sabiduría, porque hay una lectura que dice, de creerse tan sabios se volvieron estúpidos. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Que nos conviene más tener humildad y tratar de dialogar, de comprender y darle a la situación la solución con más razón. En ningún momento yo voy a decirle a nadie le voy a decir que yo soy un sabio, que yo sé. Inclusive los que van a estar mirando este enlace se pueden dar cuenta que tenemos errores, que tengo errores, principalmente en la lectura, principalmente en la explicación, porque no soy experto. Pero aún así, Dios me ha elegido, Dios me ha puesto en este camino, Jesús me ha llamado para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir compartiendo su palabra. ¿Qué nos hace falta? Tener humildad y comprender y tratar de escuchar. Pero es lo que menos tenemos, humildad. Muchas de las veces nos sentimos que sabemos bastante y que el otro no sabe, que el otro no puede, que el otro tartamudea mucho, que el otro no lee bien. Pero si mismo Jesús no llamó a expertos, a maestros, Él los llamó y Él los formó. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos debemos de formar siempre y cuando con la razón, con humildad, con el mejor entendimiento. No hay que aprender para menospreciar a los demás, porque la sabiduría se nos sube más arriba de la cabeza y nos turba. Perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, perdemos la razón, perdemos el entendimiento. Voy a seguir leyendo el Evangelio
para ver qué Jesús trae más para nosotros y seguir compartiéndolo con ustedes, dice. Dice, saben que les dejé, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nos tenemos que acatar, tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios, que es más grande. Ninguno de nosotros somos más grandes. Nosotros solamente somos la voz para proclamar la palabra. Nosotros no somos más que nadie, mucho menos más que Dios. Por esa razón tenemos que darle el entendimiento que nos dice Jesús en esta palabra. Dice, les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, creamos. Dice, ya no hablaré mucho más con ustedes, pues está cerca el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo. ¿Qué dice? Que viene otro. Pero que ese otro no encontrará nada que sea de él. Todo es de Jesús, todo. ¿Qué quiere decir todo? Todos nosotros. Este lindo amanecer, este lago aquí donde decidí venir y compartir el evangelio con todos ustedes. Todas estas maravillas son de Dios, son de Jesús, no son del enemigo, no son del el que viene y nos perturba. Dice, les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. Y dice, en mí no encontrará nada suyo. Pero con esto dice, sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Que dice que nosotros debemos hacer lo que el Padre nos ha encomendado, no lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que a nosotros se nos antoje. Entonces, hay que guiarnos, hermanos, por lo que nos dice la palabra de Dios. Hay que dirigirnos con la mejor rectitud, con los mejores signos que Dios nos está dando en cada momento, para que día a día nosotros aprendamos a dirigirnos de una manera mejor, de una manera más razonable, de una manera más humilde, y que sea agradable a Dios. Que no sea agradable a los demás, que no sea agradable la de el amigo, la amiga, el vecino, el compadre, que sea agradable a Dios. Porque si yo hago las cosas que sean agradables al hombre, a una persona, y no hago lo que le agrada a Dios, ¿a quién le estoy sirviendo? ¿Al hombre de la tierra de aquí o a Dios o a Jesús? Analicemos muy bien, hermanos, hermanas, y dirijámonos de la mejor manera posible. Porque muchas de las veces perdemos la paz, perdemos la razón y opinamos de una manera errónea. Estuve escuchando un sermón el domingo en misa, ya que había muchos de confirmación, muchos niños de confirmación, muchos
niños de primera comunión. Y el padre decía, papás, papá, mamá, padrino, madrina de estos niños que vienen hoy a iniciar, a recibir el cuerpo de Cristo, que no sea la última vez, que ese niño no sea nomás por hoy, que venga a misa, que venga a comulgar, sino que seas por siempre. Y pues es algo que tiene razón, porque no solo vamos a presentarnos bien cambiaditos, bien peinaditos, con los mejores zapatitos y ir nomás ese día. No. Hay que escuchar la palabra de Dios todos los días, cuando menos domingo a domingo. También escuchaba que decía sobre las enseñanzas de los papás. Un papá, una mamá, ¿cómo le va a decir a un hijo, a una hija? Vamos a misa, vas a comulgar, si ellos no comulgan. ¿Por qué? Porque están viviendo sin el sacramento del matrimonio. Entonces, el sacerdote está diciendo algo muy cierto, muy acertado, pero muchos nos molestamos porque estamos en esa situación y no conviene que diga eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos perdiendo la paz. Y si perdemos la paz, perdemos el uso de razón. Perdemos el entendimiento, le damos otro entendimiento. Por eso yo les comentaba cómo está escrita la palabra de Dios. Parábolas, metáforas. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el entendimiento que nosotros querramos. Y no es así. Si el padre está diciendo el sacerdote está diciendo que cómo le vamos a inculcar a un niño que vaya a comulgar o que vaya a misa si en ocasiones no vamos. Preferimos ir a un cumpleaños, a una quinceañera, una boda, a un partido de fútbol, X, que ir a la misa. Entonces, ¿cómo le vamos a inculcar a nuestros hijos que vayan? Un padrino, una madrina que no están casados por el sacramento del matrimonio, ¿qué le van a enseñar a ese ahijado, a esa ahijada? ¿Qué está diciendo el padre? ¿De qué manera se está dirigiendo? Por la vía de la razón. Pero nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos en esa situación y no nos conviene que el sacerdote esté diciendo esas cosas. Pero no es porque el sacerdote esté equivocado. No está equivocado. Los que estamos equivocados somos nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Tener humildad. Ser suficientemente hombres y aceptar una verdad, aunque nos duela. Pero muchas de las veces decimos que somos hombres, pero ni tan siquiera queremos escuchar. No tenemos ese valor de escuchar. ¿Por qué? Porque se nos va a decir la verdad. Y podemos ver en el mundo, ¿a quién en este mundo nos gusta que nos digan la verdad? Nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque perdemos la paz. Perdemos la razón. Perdemos el sentido de la razón. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias también a la Escuela de Evangelización, ESA Pablo de Tarso, por la invitación que me hacen. Y le pido a todos aquellos que vean este enlace que se inscriban al canal para escuchar la palabra de Dios y con un poquito que aprendamos, que tratamos de comprender, de aprender, para seguir adelante en este caminar que Jesús nos ha puesto. Gracias, que tengan feliz día, Dios les bendiga.
Hasta pronto.